Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa. Cuando dejó su empresa, fue en el año 2018 cuando yo entré a ser presidente del Gobierno en esta sede del Palacio de la Moncloa. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés y para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos un día más a este canal. Preparaos, porque lo de hoy es fuerte, muy fuerte, de esas noticias que cuando las cuentas de un tirón te dejan con la boca abierta y con ganas de gritarle algo al televisor. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han tenido que salir por patas de Lanzarote, sí, como lo oís, huyendo, mientras una televisión holandesa los pone en la picota delante de media Europa. Y esto, amigos, es solo el aperitivo, porque hoy vamos a mezclar esta huida con Correos, con la fontanera Leire Díez, con Santos Cerdán y con unos hermanos, los Corbillo, de los que casi nadie habla, pero que según lo que vais a escuchar, podrían ser la pieza que sostiene una de las mayores tramas de corrupción de este país. Quedaos hasta el final, porque cada bloque de este vídeo va a estar más fuerte que el anterior y al final tenéis dos preguntas que os quiero hacer a vosotros. Vamos a situarnos, porque hace falta contexto para entender el cinismo de lo que ha pasado. Este verano, mientras miles de personas cruzaban de forma irregular hacia Ceuta y la ciudad autónoma vivía uno de los episodios migratorios más graves de su historia reciente, el presidente del gobierno decidió que lo suyo era meterse en La Mareta, la residencia oficial de Lanzarote, y quedarse ahí semana tras semana. Según ha documentado OK Diario, Sánchez llevaba más de 2 semanas sin apenas salir de la finca, disfrutando de baños en la cala privada junto a Begoña Gómez, con cocineros propios, camareros uniformados y personal de servicio a su disposición, mientras en Ceuta la situación era, según recogieron medios como NPR o la propia prensa nacional, la mayor crisis migratoria que ha vivido el presidente desde que llegó a Moncloa. Y no penséis que estuvo solo, no, también recibió visitas, entre ellas la de Jesús Calleja, que según Lancelot Digital, aterrizó en Lanzarote con poco equipaje, y fue recogido con discreción, mientras Ceuta seguía en carne viva. Contadme vosotros en los comentarios qué pensaríais si, en medio de una crisis nacional, vuestro jefe se fuera de vacaciones a una finca pagada con dinero público, y encima invitara a sus amigos famosos a pasar el rato. Aquí es donde entra la televisión holandesa, y esto es de traca. Varios canales internacionales, entre ellos cadenas holandesas que llevan meses siguiendo de cerca la gestión migratoria española, empezaron a difundir imágenes y comentarios muy duros sobre la actitud del gobierno mientras la crisis de Ceuta seguía sin resolverse. La presión mediática exterior, unida a la indignación que ya circulaba dentro de España, según relatan diferentes canales de análisis político, habría precipitado que Sánchez y Begoña acortaran su estancia en la isla y salieran de Lanzarote antes de lo previsto. No hace falta que os diga lo que significa que sea la prensa extranjera la que tenga que sacarle los colores a un presidente español, ¿verdad? Porque aquí, en su propio país, entre Televisión Española y las cadenas amigas, esto apenas se cuenta con la crudeza que merece. Y esto, amigos, es solo el principio, porque lo que viene ahora tiene mucha más miga. Porque mientras el país miraba hacia Lanzarote y hacia Ceuta, en los juzgados se estaba cociendo otra bomba, la del caso Leire Díez, que muchos ya conocéis como la fontanera del PSOE. El 10 de julio de este año, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y semanas después, el 29 de julio, hizo lo mismo con el que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Ojo al dato, porque estamos hablando de un expresidente de una empresa pública y de un exdirector general del cuerpo que debería perseguir la corrupción, los dos imputados en la misma causa. Según recoge el auto judicial, la investigación apunta a una trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se habrían confabulado para desestabilizar procesos judiciales que afectaban directamente al PSOE y al propio gobierno. Leire Díez, según la instrucción del magistrado Arturo Zamarriego, habría llegado a ofrecer a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal favores o remuneraciones a cambio de información o de actos contrarios a sus obligaciones, todo con el objetivo de atacar investigaciones que ponían contra las cuerdas al partido en el gobierno. Y por si esto fuera poco, el propio auto sostiene que Díez habría contado con el respaldo intelectual y financiero de Santos Cerdán, quien habría acordado remunerarla con fondos del partido. ¿Os dais cuenta de lo que estamos contando? Un extesorero, una empresa pública, la Guardia Civil y el propio partido en el gobierno, todos mezclados en la misma trama.
Y aquí viene la pregunta que os quiero lanzar antes de seguir, porque necesito que la penséis mientras seguimos con la noticia. Si todo esto fuera al revés, si estuviéramos hablando del PP colocando a alguien en Correos para mover contratos y presionar a la Guardia Civil, ¿cuántos días llevaríamos ya de portadas, de tertulias y de comisiones de investigación exigiendo dimisiones en cadena? Dejadme la respuesta en comentarios, que me interesa mucho leerla. Porque lo de Correos no se queda en Leire Díez sola, ni mucho menos. Según ha publicado Moncloa.com, recogiendo el último informe de la UCO, dentro del periodo en el que Díez dependió directamente de Serrano, Correos realizó una serie de contrataciones con un despacho de abogados concreto, y los indicios recabados sitúan a Serrano como el cargo público que se habría servido de su posición, primero para colocar a Leire dentro de la empresa pública y después para gestionar contratos determinados. Y no acaba ahí la cosa, porque el propio gobierno tuvo que admitir en una respuesta parlamentaria al PP, según recogió CB Insights, citando fuentes de prensa, que Leire Díez participó en un contrato relacionado con las balizas V16, esas que ahora son obligatorias en las carreteras españolas, cuando ella todavía trabajaba como directora de filatelia en Correos. Balizas obligatorias para todos los españoles, contrato tocado por la fontanera del PSOE, así sin despeinarse. Y mientras tanto, el círculo se sigue ampliando, porque en la instrucción también aparecen la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, su predecesor, Leonardo Marcos, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, todos bajo la lupa de la misma trama de fontanería judicial. No os vayáis todavía, porque ahora viene la parte que casi nadie os ha contado con este nivel de detalle, la de los hermanos Corbillo, y aquí es donde tenéis que prestar mucha atención, porque lo que vais a escuchar no lo vais a encontrar en el telediario de las 9. El analista Guillermo Rocafort, en un informe elaborado a partir de documentación de la Guardia Civil y compartido en directo junto al periodista Rubén Gisbert, sostiene que Cristian y Rubén Corbillo Aguilar, vinculados al PSOE de Córdoba, están en el epicentro de las tramas de hidrocarburos y de mascarillas que llevan años salpicando a la política española. Y aquí el detalle que os va a dejar fríos, según cuenta el propio Rocafort en ese directo, Cristian Corbillo fue el chofer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, el mismo que publicó en redes sociales que había que votar a Sánchez porque era el momento. De chofer de las primarias a, según sostiene este informe, pieza clave en una trama que habría movido decenas de miles de millones de euros a través del fraude del IVA en hidrocarburos. Medios como The Objective, Libertad Digital y El Cierre Digital, que no son precisamente cercanos al gobierno pero que trabajan con documentación judicial contrastada, han recogido igualmente que la sociedad Corbillo Energy, controlada por Rubén Corbillo, entró como accionista en sociedades vinculadas al entorno empresarial de Víctor de Aldama, y que existen mensajes entre Corbillo y Aldama facilitando contactos con Claudio Rivas, señalado como cabecilla de la trama. Según relata Rocafort, y esto lo dice él, no lo digo yo, en las conversaciones intervenidas a la secretaria de Aldama, se menciona directamente a un Corbillo cuando hay que pagar impuestos sobre activos que se sacaban de España, con frases como que ese impuesto lo tiene que pagar el Corbillo. Y por si el nombre no sonaba de nada hasta hoy, Rubén Gisbert, en ese mismo directo, fue todavía más allá y afirmó que, según las declaraciones contenidas en los autos judiciales conocidos ese mismo día, las instrucciones de Pedro Sánchez habrían sido proteger precisamente todo este entramado de los hidrocarburos por encima de cualquier otro asunto, mientras la opinión pública se entretenía con escándalos menores como el de las escuchas de Koldo con determinadas señoritas. Esto, insisto, es la lectura que hacen Gisbert y Rocafort desde su propio análisis. Ellos son los dueños de esa afirmación. Pero lo cierto es que la propia UCO ha situado a los hermanos Corbillo en operaciones societarias, movimientos de efectivo y en la gestión de propiedades vinculadas a Ábalos, y que el pasado mes de junio, el juez Pedraz llegó a citar al propio Cristian Corbillo como testigo dentro del caso hidrocarburos, algo que recogió The Objective con pelos y señales. Parad un segundo y pensad en la magnitud de lo que estamos contando en este vídeo. Por un lado tenéis a un presidente y a su mujer disfrutando de piscinas privadas y visitas de famosos en una finca pública mientras Ceuta se desangraba y la prensa extranjera tenía que venir a señalarlo. Por otro lado tenéis una trama de fontanería judicial que salpica a Correos, a la Guardia Civil y al propio partido en el gobierno. Y por si fuera poco, tenéis a un ex-chofer del propio Sánchez señalado, según fuentes periodísticas y analistas de investigación, como pieza de una trama de hidrocarburos que podría rondar las decenas de miles de millones de euros defraudados durante años.
¿Y sabéis qué es lo más indignante de todo? Que muchos de estos nombres llevan meses en informes de la Guardia Civil sin que apenas se les dedique un minuto en las cadenas generalistas. Comentadme aquí abajo, con sinceridad, ¿creéis que, si toda esta acumulación de casos afectara al principal partido de la oposición, seguiríamos hablando de vacaciones y de bañadores en los platós? Yo tengo mi opinión bastante clara, pero quiero leer la vuestra. Si os está gustando este análisis, quedaos hasta el final porque todavía nos queda la parte de las consecuencias, que es la que de verdad debería preocuparnos a todos los españoles. Porque cada uno de estos frentes judiciales, el de Leire Díez, el de los Corbillo, avanza en paralelo, con jueces distintos, con piezas separadas, y eso, según denuncian voces del ámbito jurídico crítico con el gobierno, dificulta enormemente que se pueda ver el mapa completo de una trama que, dicen, podría llevar operando desde hace más de una década, salpicando a distintos gobiernos y a distintas siglas, aunque con el PSOE en el centro del huracán en esta última fase. Mientras tanto, la vida institucional sigue su curso como si nada, con ruedas de prensa que hablan de otras cosas, con portavoces que restan importancia a cada nueva imputación y con un presidente que, cuando no está gestionando crisis migratorias, aparece descansando en fincas de patrimonio nacional rodeado de personal a su servicio. Y aquí es donde os pido que penséis en algo muy simple. Cuando la fontanera de un partido puede mover contratos en una empresa pública, cuando el chofer de un presidente aparece señalado en una trama de hidrocarburos de semejante magnitud, y cuando el propio jefe del Ejecutivo se marcha de vacaciones mientras su país arde por varios frentes a la vez, la pregunta que de verdad importa no es si esto es casualidad. La pregunta es cuánto tiempo más va a tardar la justicia española en juntar todas estas piezas encima de la misma mesa. Dejadme abajo qué creéis vosotros, si pensáis que esto acabará algún día en una gran causa conjunta o si, como sospechan muchos analistas críticos con el gobierno, todo quedará diluido en piezas sueltas que nunca llegan a un juicio con nombres grandes sentados en el banquillo. Si este vídeo os ha hecho abrir los ojos sobre lo que de verdad está pasando en España mientras miramos hacia otro lado, suscribiros al canal es la forma más sencilla de apoyar que sigamos sacando estos temas que en otros sitios prefieren no tocar. Y ya que estáis aquí, os recomiendo que le deis al vídeo que tenéis en pantalla sobre cómo Ábalos y Koldo han sido condenados mientras Zapatero está imputado y Begoña Gómez va camino de juicio, porque conecta directamente con todo lo que hemos contado hoy. También tenéis otro vídeo sobre Feijóo, admitiendo en público que necesita entenderse con Abascal para poder gobernar, que os va a ayudar a entender por qué la derecha empieza a mover ficha, mientras el PSOE se hunde en sus propios juzgados. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, comentad que aquí se lee todo.